Se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo foro Renata. Mi nombre es Mónica López, gerente académica de Renata, y hoy le doy la bienvenida a Felipe Castro y a Sandra Vilardi, quienes nos van a dar hoy toda su conocimiento en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, un tema que nos debe apasionar mucho porque además debe ser nuestra construcción de país y de mundo en todos estos escenarios y con los cambios que tenemos ahora. Vamos a iniciar hoy el foro con dos presentaciones, uno iniciando Felipe y sigue Sandra, y después nos iremos a toda la sesión de preguntas, una conversación muy light, pero también queremos invitarlos a ustedes en que quienes tengan dudas puedan presentarlas en el espacio de chat para nosotros poder ir revisando y después formularlas a Felipe y a Sandra. Queremos recomendarles que si tienen algún inconveniente con internet, los podemos tener en este escenario que tenemos ahora, entonces puede ser o por parte de nuestros conferencistas, para lo cual vamos a cerrar nuestra cámara si llegamos a tener inconveniente por parte de nuestros conferencistas, o si es de parte de ustedes es hacer un refresh para que puedan tener mejor internet por medio de sus dispositivos. Entonces, pues sin dar mucho alargue más, quiero hacer la presentación en este momento de nuestros dos conferencistas. Tenemos a Felipe Castro, economista de la Universidad Javeriana con maestría en gestión pública y gobierno del London School of Economics and Political Science. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en la investigación, el diseño y la evaluación de políticas públicas en países en desarrollo. Fue director de seguimiento y evaluación de políticas públicas en el Departamento Nacional de Planeación, desde donde lideró el diseño e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. También ha sido investigador de FEDesarrollo y consultor en organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia y en varios países de la región. Actualmente es director. Sandra Vilardi es bióloga marina y directora en Ecología y Medio Ambiente. Actualmente es profesora del área de sostenibilidad de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y directora del Parque Cómo Vamos. Su trabajo está enfocado en el análisis de servicios ecosistémicos en el marco de los sistemas socioecológicos y de la resiliencia, con un énfasis en el análisis de los humedales. A los dos, bienvenidos a Renata. A todos, muchas gracias por su asistencia. Y pues Felipe, mil gracias por acompañarnos el día de hoy y podemos arrancar con tu presentación. A ti, Mónica, muchas gracias por la invitación. También un saludo muy especial a Sandra Vilardi, mi colega y coequipera en la Universidad de los Andes, y también a todas las personas que se conectan a este foro. Tengo una presentación bastante concreta que va en línea un poco de lo que tú mencionabas, de ver la importancia y la relevancia de los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a compartir mi pantalla para que la podamos ver y les agradecería si me confirman si la podemos ver sin inconvenientes para iniciar. Está perfecto. Bueno, en el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que abrimos en la Universidad de los Andes hace ya un par de años, nos propusimos tratar de generar unas reflexiones y generar conocimiento sostenible que se ha venido poniendo cada vez más presente en el debate público y tratarlo de verlo de una manera diferente. Entonces, en la presentación que les voy a compartir, voy a recoger muchos de los elementos que hemos venido trabajando en este centro. Y mi presentación va a responder 3 preguntas concretas. La primera es, ¿qué es el desarrollo sostenible? La segunda es, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Que si bien están basados en el primer concepto, no son lo mismo. Es importante que veamos la diferencia entre esos dos conceptos. Y el tercero es una visión general de cómo estamos en Colombia en el cumplimiento de estos objetivos. Y pues obviamente lo conectamos con el tema del COVID-19 y la pandemia que estamos padeciendo en este momento. Entonces arranquemos con la primera pregunta. Tengo 4 diapositivas que contestan esa pregunta.
El desarrollo sostenible, o una de las dimensiones del desarrollo sostenible, están relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, el mejoramiento del bienestar de las personas que habitamos este planeta. En esta gráfica vemos como en los últimos 200 años se multiplicó casi que por 7 o un poco más de por 7 la cantidad de personas que habitamos en el planeta. Pero más allá de ese aumento exponencial de población, vemos como las condiciones de vida hoy son mejores que las que teníamos hace 200 años. En esta gráfica, el área que está sombreada de rojo, pobreza extrema, es decir, son las personas que no tienen un ingreso necesario ni siquiera para alimentarse, y el área verde muestra la población que tiene las condiciones necesarias al menos para alimentarse. Entonces vemos la relación de cómo estábamos hace 200 años, 1 de cada 10 personas tenía unas buenas condiciones de vida, hoy en día 9 de cada 10 tienen buenas condiciones de vida. Entonces, claramente ha habido una mejora en los últimos años en términos de las condiciones de vida que tenemos la mayoría de personas que habitamos este planeta. ¿Cómo logramos ese gran salto, ese gran escape del que habla Angus Deaton, ese gran escape a la pobreza? Lo logramos a través del desarrollo económico. Así como aumentó la población, logramos aumentar la riqueza, logramos aumentar los negocios, la economía, el libre mercado, la globalización. Todos esos elementos económicos empezaron a generar ingresos, y eso en general le permitió a la mayoría de las personas mejorar su calidad de vida. Obviamente esto está muy ligado con un tema de los ODS y que voy a enfatizar más adelante, y es que esa distribución no fue equitativa. Hay una gran brecha en términos de personas que se vieron mucho más beneficiadas que otras, pero en promedio, en general, eso permitió que la calidad de vida de las personas mejorara. Uno de los elementos asociados a ese crecimiento económico fue el uso de energía. La energía fue el motor que movió las economías del mundo en los últimos 200 años. Estos dos aparaticos, la máquina de vapor y el motor de combustión interna a partir de hidrocarburos, fueron los que empezaron a generar mucha más energía de la que teníamos hace 200 años. Entonces, por eso se intensificó el uso del carbón, se intensificó el uso de hidrocarburos como el petróleo, la gasolina, el diésel. También más recientemente se empezó también a utilizar gas natural, y solo hasta ahora estamos empezando a ver otro tipo de energías renovables, no contaminantes, como es el caso de la energía nuclear, la energía eólica y la energía fotovoltaica. Pero si vemos, ese comportamiento es muy parecido en las tres gráficas: el aumento de la prosperidad, el aumento de la economía y el aumento intensivo en el uso de energía. Entonces, nos encontramos con lo que los científicos han denominado la gran aceleración, y es que esa prosperidad social y económica se tradujo también en una degradación del planeta. Esa gran aceleración en los últimos 200 años disparó múltiples variables, y entre esas variables está todo el tema de límites planetarios. Entonces, son 9 límites planetarios que identifica el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, en los que básicamente estamos afectando el planeta en el que habitamos. Esa producción excesiva de energía, esa emisión excesiva de gases de efecto invernadero está alterando nuestros ecosistemas. Entonces, estos 9 límites planetarios, hay 4 que ya transgredimos. Uno es el tema de cambio climático, que es básicamente todo el tema de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y que están generando un aumento en la temperatura. Y al generar ese aumento en la temperatura, pues está alterando cómo están conectados todos los ecosistemas. Y vemos que, por ejemplo, donde antes podíamos cultivar ciertos alimentos, ahora nos tenemos que ir un poco más arriba porque esos alimentos no se cultivan a la misma altura. El tema de precipitaciones intensas, el tema de mayor formación de huracanes. Entonces estamos alterando el clima del planeta. El segundo elemento es la pérdida de integridad de la biosfera, especialmente todo el tema de degradación de especies. Vemos cómo hace un año el IPBES nos alertaba de la pérdida de 1 millón de especies que habitaban este planeta, y que debido a esa expansión que tuvimos de las actividades, las acabamos, ya no están vigentes, y hay en riesgo también otros cientos de miles de especies que podríamos extinguir. Esto está muy conectado, estos dos fenómenos están muy conectados con un tercer límite planetario que ya transgredimos, que es el tema de uso de la tierra.
Básicamente donde antes había ecosistemas naturales, donde había bosque tropical, ahora hay potreros, porque simplemente llegamos a esos sitios, expandimos la frontera agrícola y pudimos cultivar soya, palma, o pudimos también utilizarlo para ganadería, pudimos también utilizarlo para infraestructura, en fin, estamos cambiando la biosfera como estaba originalmente y eso pues está generando estas alteraciones. Y por último está el ciclo del nitrógeno y el fósforo, que está muy asociado al uso de fertilizantes y pesticidas en la agricultura y que pues también altera todo el ciclo y que seguramente Sandra va a mencionar también todo el tema de acidificación de los océanos. Entonces, en resumen, el desarrollo sostenible, ¿qué es? Es seguir con esa senda de crecimiento económico y mejoramiento de las condiciones de vida de la población, del bienestar de la población, pero respetando esos límites planetarios, que cuando lo hicimos, cuando dimos ese gran escape del que habla Angus Deaton, pues no teníamos conciencia de lo que estaba pasando con el planeta, no sabíamos necesariamente que esas nuevas invenciones que le mejoraron la vida a las personas, pues iban a tener estos efectos ambientales. Entonces, llegamos a la segunda pregunta, y es ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Básicamente son una agenda política. Son una agenda política que dicen no podemos seguirnos desarrollando como nos veníamos desarrollando en los últimos 2 siglos. Tenemos que pensar en nuestras generaciones futuras. No podemos acabar nuestro planeta hoy, sino que tenemos que pensar que tiene que haber un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Y en ese sentido debemos hablar de límites, y no límites absolutos, sino limitaciones a la manera en cómo generamos ese desarrollo económico y social. Entonces, llegamos a estos 17 objetivos, que de pronto varias de las personas que nos siguen los han visto anteriormente. Son objetivos que precisamente mezclan las 3 historias que les contaba anteriormente. La historia de prosperidad social, de bienestar social, la historia de prosperidad económica y la necesidad de respetar esos límites planetarios. Entonces, estos son como los 17 objetivos alrededor de los cuales hubo un acuerdo en Naciones Unidas en 2015. 193 países dijeron, vamos a trabajar por estos 17 objetivos y de esa manera pues vamos a lograr ese concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que ha pasado con estos objetivos? Son una visión romántica del desarrollo, son una visión en la que prácticamente todos estamos de acuerdo. No importa nuestra posición política, si somos de derecha o somos de izquierda, no importa si somos científicos, actores, líderes mundiales, población étnica, niños, jóvenes, incluso los pitufos están en esta diapositiva. Todos nos sentimos de cierta manera reflejados con estos objetivos. ¿Y por qué nos sentimos reflejados con estos objetivos? Porque son básicamente anhelos históricos de la humanidad. Si vemos cada uno de ellos, básicamente todos queremos tener alimentación, buena salud, buena educación, queremos tener igualdad de oportunidades, acceso a servicios básicos, queremos tener un trabajo, queremos aprovechar la ciencia y la innovación para mejorar esa calidad de vida, queremos que no haya tantas disparidades, queremos vivir en una buena ciudad en la que nos dé una buena calidad de vida, una buena calidad del aire, y al mismo tiempo pues queremos trabajar por esos objetivos climáticos que nos dan los servicios ecosistémicos que necesitamos todos para vivir y para funcionar. Nos dan el agua, nos dan el aire, nos dan un clima en el cual podemos desarrollar la agricultura, queremos sociedades en paz y queremos trabajar todos por esto de manera conjunta. Entonces, si ven, esto suena como una poesía en la que prácticamente nadie está en contra de estos objetivos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que esta agenda política se ha venido apropiando de manera diferente, pero en ese proceso se pierde el concepto de desarrollo sostenible que vimos anteriormente. Si uno ve esos 17 objetivos de manera aislada, pues se puede ver identificado con uno. Por ejemplo, en este momento en el que el DANE nos contó que en mayo 4.9 millones de personas habían perdido su empleo por culpa de la pandemia, podemos estar enfocados en el 8, en el ODS 8, y necesitamos conseguir trabajo para estas personas e ingresos para estas personas como sea. Pero no lo podemos hacer olvidándonos que estamos parados en una biosfera que ya ha tenido muchas afectaciones, y ese trabajo no puede ser cualquier trabajo. Tiene que ser un trabajo sostenible, tiene que ser un trabajo que sea influyente, que tiene que ser un trabajo que tenga conexión con los mercados locales. Es decir, hay que hacer las maneras diferentes, hay que pensar en el desarrollo sostenible
en todas las dimensiones y no únicamente en cada uno de los objetivos. Entonces, lo que hemos promovido desde el centro, y que también sale de un trabajo del Centro de Resiliencia de Estocolmo, es no ver estos objetivos como una lista de temas, sino con esta mirada un poco más integral en la que hay una jerarquía. Y esa jerarquía parte de la biosfera. ¿Sí? Estamos en este planeta, todos necesitamos de estos servicios ecosistémicos, puede que tengamos menos o más conciencia sobre ellos, pero todos necesitamos del aire y del agua, todos necesitamos tener una estabilidad climática, todos necesitamos que el nivel del mar no suba 1, 2, 3, 4 metros. Entonces, en ese sentido, tenemos que ponernos de acuerdo que la biosfera y conservar esa biosfera y recuperar esa biosfera es lo más importante en esta agenda de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque sin eso se nos derrumba todo lo anterior. Sin eso, las afectaciones climáticas le pega mucho más duro a los pobres. Si hay una crisis climática, podemos ver unos aumentos de violencia, como estamos viendo ahorita en el caso de la pandemia. Nuestras ciudades pueden ser invivibles. Entonces, no es que uno vaya la importancia en últimas es la sociedad, son las personas, son el bienestar, es que tengamos trabajo, ingresos y demás. Pero si no conservamos la biosfera, pues básicamente todo lo anterior se nos derrumba. Entonces, esos son los ODS, tienen una agenda política, pero hay un riesgo de que se nos olvide que es el desarrollo sostenible y tengamos de pronto una visión un poco miope de lo que en realidad queremos. ¿Cómo vamos en esto? En el centro sacamos un índice para medir el avance de estos objetivos. Lo que quisimos es ver integralmente cómo vamos en el cumplimiento de los 17. Los invito en ese link a que consulten todo el reporte. Voy a simplemente a dar unas visiones generales. Lo primero es, Colombia en la región está relativamente bien, está de noveno entre una lista de 24 países. Sin embargo, pues está por debajo de las grandes economías latinoamericanas, como es el caso de Brasil, México, Chile, Argentina, Ecuador, que es como nos comparamos relativamente. Entonces, ahí hay un rezago importante. Este índice que va de 0 a 100 muestra el nivel de avance en el cumplimiento. Entonces, en el caso de Colombia tenemos un 64.78. Quiere decir que estamos apenas pasando un poco el avance de esos objetivos, pero que todavía nos falta bastante para llegar a ese 100, que en teoría es a donde deberíamos llegar si queremos cumplir estos objetivos. Esta es una visión también de cómo está la región en los diferentes ODS. Acá, a diferencia del ranking anterior en el que los puntajes, digamos, están muy pegados, aquí hay una diferencia importante en términos de cuáles objetivos vamos bien y cuáles objetivos vamos mal. Quisiera señalar los 4 de la biosfera que mencioné anteriormente. Vamos bien en términos de acción climática, emitimos menos en términos per cápita que la mayoría de países del mundo, eso es porque somos países en vías de desarrollo. Tenemos una riqueza Moni está silenciada. Gracias, David. Sí, se nos cayó Felipe, de pronto algún problema con internet, pero estaba muy interesante la presentación, estamos en un muy buen punto. Sandra, ¿estás por acá? Estaba conectándome al cable para que no me pasara lo mismo que a Felipe. Ok, entonces vamos a dar unos minuticos por si se logra conectar Felipe, pero Sandra, quisiera ir hablando contigo de... Ahí está Felipe. Ya está Felipe. Listo. Entonces... Volví. Yo dije, ¿seré yo? ¿Serías tú? Yo aquí verifiqué, dije, no soy yo, eres tú. Bueno,
No, Se perfecto, me si cerró el quieres. Zoom. No sé por qué se me cerró el Zoom. Ok, Ya retomamos. listo. Entonces, Entonces, bueno, entonces les estaba contando cómo vamos en los diferentes objetivos, haciendo énfasis en los objetivos de la biosfera, que como les decía, en esa priorización son como los más críticos. Y veíamos tres historias, una en las que íbamos bien, que era el tema de acción climática y el tema del ODS 6 del agua, uno en el que íbamos regular, que era todo el tema de conservación de nuestros bosques, nuestros ecosistemas, nuestros manglares y también todo el tema de especies, y en el tema de mares, en el que la región en general tenía una mala gestión de su biodiversidad y sobre todo el tema de recursos pesqueros. Lo que iba a mencionar cuando se cortó era sobre lo de ODS9, que es un tema crítico para el tema de Renata y también es un tema crítico para lograr ese cambio que tenemos para ese desarrollo sostenible, porque es a través de la ciencia, la tecnología, la innovación, en la que podemos seguir mejorando la calidad de vida, seguir mejorando la oportunidad de negocio y de ingreso, pero al mismo tiempo haciéndolo de una manera mucho más sostenible con el medio ambiente. Entonces, esta es la tabla de cómo está Colombia en particular en los diferentes objetivos. Por tiempo no me voy a detener. Que quisiera como señalar de una manera muy concreta cuáles son los temas críticos en Colombia para cada una de esas tres dimensiones. Y empiezo nuevamente por el tema de la biosfera, el tema de extinción de especies. Nos va mal en ese índice de lista roja que muestra cómo hemos venido perdiendo y extinguiendo especies. El tema de deforestación, que vemos todos los años y en particular los últimos 2 años, cómo se ha disparado la deforestación en el marco del posconflicto, especialmente por el tema de acaparamiento de tierras. Entonces estamos perdiendo ecosistemas únicos y que van a tener unas implicaciones gigantescas en términos de servicios climáticos y de cómo podemos, digamos, mantener la biosfera. El tema de uso intensivo del nitrógeno, en particular por los temas de los pesticidas y los fertilizantes. Y en el caso de los océanos, nuestros puntajes en el índice que utilizamos, el índice de mares, en términos de biodiversidad marina y sobreexplotación de pesquerías, también muestra que estamos en niveles críticos y muy por debajo del resto de la región. Entonces, en general en la biosfera hay temas que van bien, pero estos 5 temas en particulares donde estamos presentando retrocesos importantes. A nivel de sociedad tenemos pues una historia de violencia que todos conocemos, asociado también con seguridad. Libertad de prensa es otro de los elementos del ODS 16 en los que estamos teniendo problemas. Siempre salimos en la lista de los sitios del planeta en los que los periodistas son más amenazados, más asesinados. Entonces, toda esa historia de violencia no la hemos superado. Y además tenemos unos temas asociados con mortalidad en accidentes de tránsito, equidad en los parlamentos y embarazo adolescente, en los que también el país presenta rezagos importantes. Pero en general, en los indicadores de pobreza, de acceso a servicios básicos, de educación, de salud, al país le va relativamente bien. Y es un poco la historia que teníamos con los objetivos de desarrollo del milenio, que estaban enfocados en esos temas. Y por último, en economía, nuestro gran problema es la desigualdad, la brecha que hay entre personas de ingresos altos e ingresos bajos. Esa desigualdad la estamos viendo con el COVID. Las personas de ingresos altos tenemos la oportunidad de estar acá, poniendo la mente en temas productivos, estar conectados, trabajando, estudiando y demás, pero hay mucha gente que no está conectada, que está pasándola mal por la pandemia, que no tiene un sistema de protección social que le ayude a sobrellevar las crisis. Entonces, digamos que esa desigualdad, si bien no es únicamente una diferencia, tiene unas implicaciones sociales y económicas bastante grandes en las diferentes dimensiones. Y por último, otros temas críticos, además del gasto en investigación y desarrollo que ya mencioné, es el tema de los jóvenes. Tenemos muchas jóvenes, una gran población joven que no está ni estudiando ni trabajando. Entonces, eso también genera problemas, digamos, en términos económicos y sociales. En la medición de este índice y en el progreso, este es otro de los temas críticos, es que vamos a un ritmo demasiado lento. Esta es la tabla que muestra cómo vamos avanzando desde el 2015 hasta el 2019, es decir, en 4 años, cómo hemos avanzado en esos ODS. Si siguiéramos este ritmo, nos demoraríamos 50 años en cumplir
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como todos saben, esta agenda es al 2030, es decir, nos quedan 10 años, nos demoraríamos 5 veces más el tiempo que tenemos previsto. Entonces es muy probable que esa agenda política al final no se cumpla. Entonces es una alerta importante en el sentido de que el desarrollo sostenible es complejo, es difícil y digamos que vamos colgados en ese camino. Y llega el COVID, y el COVID pues lo hace todo mucho más crítico. Ya mencioné cómo está impactando esto la desigualdad. Esto va a tener un impacto grande no solo también en términos económicos y de ingresos, sino también en términos de rezagos en educación. Todo el tema de que los colegios no hemos logrado ponernos de acuerdo de si pueden volver o no. En Colombia ya pasamos el número de días de cierre de los colegios por encima de la mayoría de países del mundo que ya está retornando a la educación. Y no hay problema con los que atienden a la virtualidad, el problema es con los que están en un desarrollo de etapa temprana, que pueden tener rezagos que le van a durar para toda la vida, y eso va a generar un impacto gigantesco en términos de desarrollo. Entonces ese es otro de los objetivos que también se va a ver seriamente impactado, además del tema de salud, obviamente por los efectos del COVID, y también el hecho de que muchas personas no están yendo a sus controles simplemente por miedo a contraer la enfermedad. Entonces mucha gente se está muriendo de otras cosas diferentes al COVID. Entonces, si vemos esa lista, y para no alargarme, en el reporte hay un capítulo específico de esto para los que quieran profundizar. Vamos a tener un rezago en la mayoría de objetivos sociales y económicos. Paradójicamente, en los objetivos del planeta, vamos a tener un alivio, al menos en el corto plazo. Entonces, estamos viendo las ciudades menos contaminadas, estamos viendo cómo este año por fin vamos a cumplir el Acuerdo de París, al menos este año, solo en lo que deberíamos haber reducido las emisiones. Se calcula que entre el 7 y 8% de las emisiones van a caer este año, y es lo que tendríamos que hacer durante los próximos 10 años si quisiéramos cumplir el Acuerdo de París. Entonces, más allá de que esto claramente no es sostenible por el tema de las cuarentenas y de que no podemos seguir encerrados, sí nos muestra la magnitud del reto. Entonces, si queremos cumplir el Acuerdo de París, deberíamos tener una economía funcionando al ritmo en la que estamos funcionando actualmente. Entonces, eso muestra un poco lo complicado que es alcanzar ese objetivo. Los invito, y ya para terminar, a que las personas que quieran profundizar en esto, tenemos un curso completo que desarrollamos en la universidad, que está en Coursera, es totalmente gratuito, pueden entrar a este link, o en la página del centro también hay información. Los invito a que lo hagan, es un curso que dura 4 semanas, lo pueden hacer a su ritmo y pueden básicamente profundizar en todos los elementos que mencioné en esta presentación. Dejo por ahí, Mónica, para no extenderme, y darle la palabra a Sandra y que podamos conversar con el resto de la audiencia sobre cualquier duda que tengan frente al tema que presenté. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias. Ya tengo como 5 preguntas mías de la audiencia. Me imagino que hay muchas más, pero una de las preguntas que te quiero dejar sobre la mesa para irla pensando mientras entra Sandra es muy fácil exigir que otros tomen acción en este cumplimiento, como tú lo aclaras, desde los objetivos para cumplir unas metas X hasta tener efectivamente un contexto de planeta que cumpla con lo que es desarrollo sostenible. Pero creo que ese compromiso tiene que pasar de ser manejado para otros a iniciar desde lo individual, a iniciar desde un comportamiento propio, con este tipo de escenarios donde este planeta es prestado. Y es prestado y vamos a dejar más gente aquí funcionando que son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces, obviamente, lo primero que se me viene es cuál debe ser el compromiso personal en este escenario, porque es muy fácil que yo le diga al gobierno definan las políticas, que la industria de empleo, que haya una mejor economía, pero cómo desde lo personal yo debo comenzar esas dinámicas de comportamientos que lleven a un escenario mejor realmente. Entonces, excelente, Felipe. Creo que esto da
Yo creo que para muchos más foros además, y de una vez te lo pongo sobre la mesa, cuenta con Renata porque aquí somos súper comprometidos por apoyar todos estos escenarios de construcción de conocimiento y sobre todo de comportamiento. Sandra, te damos la entrada para ya poder después iniciar todo el escenario de preguntas. Muchas gracias, Mónica. No, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que con Felipe, te cuento, no nos pusimos de acuerdo, pero creo que tenemos una presentación muy articulada. Como tú tuviste la amabilidad de presentarme, yo soy bióloga marina y soy ecóloga, mi doctorado es en ecología, y un poco lo que yo quisiera hoy compartir con ustedes es cómo logramos y cómo hacemos una reflexión en el marco de esta comunidad académica de enfrentar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y esa urgencia de lograrlos con la naturaleza. Felipe muy bien lo introdujo de dónde sale la motivación política para organizar y plantearnos estos objetivos como sociedad. Y yo creo que hoy en día este tema del COVID nos hace reflexionar de manera muy importante sobre los esfuerzos como sociedad que debemos hacer. Y esta es una viñeta que anda rodando por las redes, pero me parece tan ilustrativa porque pareciera que el COVID simplemente nos está preparando para dimensionar los retos de la crisis climática y de la crisis de biodiversidad. Mi percepción en evaluando un poco la política pública, pero sobre todo eso que tú mencionabas, la reacción de la sociedad, pareciera que estamos en una continua negación como sociedad ante los retos reales que tenemos para la supervivencia de la humanidad en el planeta. Y yo creo que si no lo logramos abordar con ese llamado de urgencia, pues va a ser muy problemático para nuestra continuidad. Y yo creo que el COVID lo que nos está poniendo es una prueba, nos está haciendo un ensayo, un simulacro de lo que tenemos que hacer, un simulacro del reto que tenemos que asumir. Felipe nos comentaba sobre las cifras de cumplimiento de las metas del Acuerdo de París para este año, y eso significa un volumen fundamental. Entonces yo creo que lo importante y un primer mensaje que yo quiero dejar es que tanto realmente estamos incorporando los retos de la crisis climática y de la crisis de la biodiversidad en nuestro quehacer, que tanto se vuelven un elemento fundamental en nuestra planeación, tanto, por ejemplo, de los proyectos de investigación, en las prioridades de conocimiento, en las prioridades de acción e interacción con los agentes económicos y de políticas públicas para poder aportar. Aquí simplemente traje digamos, esos mensajes claves, tanto del panel intergubernamental de cambio climático, en donde pues digamos que estos los conocemos muy bien, cuáles son las proyecciones y cuáles son las retas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para poder evitar un colapso climático. Y por el otro lado, este es el resumen del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, en donde nos están haciendo un llamado de atención urgente sobre cómo esos procesos fundamentales de funcionamiento de la biosfera, que son los que soportan el funcionamiento de la sociedad, los estamos deteriorando a un ritmo supremamente acelerado. Entonces son dos elementos que deberían volverse dos ejes fundamentales en las acciones de toda la sociedad. Cómo nuestras acciones promueven cumplir con las metas del cambio climático, con el Acuerdo de París, y cómo contribuimos también a disminuir y frenar la crisis de la biodiversidad. La ciencia, y sé que buena parte de la audiencia es comunidad científica y comunidad académica, cómo esto lo estamos incorporando realmente en nuestros proyectos. Y quiero dejar ese primer mensaje. Traigo de nuevo esta imagen que ya Felipe nos la mostró porque creo que es fundamental entenderlo, ¿no? O sea, no vamos a lograr el desarrollo sostenible si seguimos deteriorando nuestra base biofísica. Y ya lo mencionó Felipe con mucho detalle, estos 4 objetivos que tienen que ver con el funcionamiento del agua, de la atmósfera y de los ecosistemas terrestres y marinos son fundamentales.
son fundamentales para poder lograr los otros objetivos. Tenemos una dependencia fundamental de ellos. No vamos a lograr una sociedad y unas dinámicas económicas sostenibles si no logramos mantener y recuperar funciones ecosistémicas. Yo quiero hacer un poquito de énfasis para que conozcamos esas cifras que nos muestran sobre qué estamos hablando. Entonces, el ODS 6, el de agua y saneamiento básico, pues fundamentalmente nos está haciendo ese llamado de atención de que todavía faltan muchas millones de personas en el mundo que no se conectan a agua de buena calidad, que todavía tenemos personas que no tienen saneamiento básico e incluso todavía carecen de un sistema, así sea artesanal, para poder hacer una disposición de sus excretas. Y esto está supremamente relacionado con cómo nos relacionamos con el agua, ¿cierto? ¿Cuánta agua estamos contaminando simplemente por nuestras necesidades fundamentales fisiológicas? Si el 80% de las aguas residuales se vierten sin tratamiento adecuado. En un país como el nuestro, eso son cifras altísimas. Entonces, ahí estamos teniendo, nosotros mismos generamos una presión adicional, pero además el cambio climático lo que nos está haciendo ver es que el estrés hídrico está afectando a más de 2.000 millones de personas y esta cifra va a seguir aumentando. Y en Colombia no es muy lejos, ¿no? Lo vamos a ver ahorita con un poquito más de detalle, pero recordemos que tenemos un montón de ciudades en nuestro país que hay meses los que están sin agua. Entonces, es muy importante poder entender que el funcionamiento de nuestros ecosistemas, por ejemplo, las zonas húmedas naturales, los humedales, en el 70% de los humedales del planeta se han perdido. Entonces, ahí tenemos un reto de acción concreto. En el ODS 3, en el de acción por el clima, pues digamos esto es un ODS que cada vez ocupa de manera más importante la audiencia pública y el conocimiento general, ¿cierto? Sabemos que hemos aumentado en 1 grado centígrado en este último siglo los niveles de temperatura por encima de los niveles preindustriales. Ya Felipe nos lo comentó, que el ascenso del nivel del mar fue efectivo entre 1880 y la actualidad en 20 centímetros. El mar aumentó 20 centímetros en los últimos casi 2 siglos, siglo y medio, y necesitamos limitar las emisiones de CO2 para entrar en ese colapso climático que se prevé si aumentamos los 2 grados centígrados, ¿no? Necesitamos disminuir el 45% en esta década y eso es un reto monumental. ¿Qué tanto estamos aportando a esto? Entonces, ahí hay unos temas importantes con la acción por el clima, con la vida submarina. Pues el océano, este planeta Tierra que se debería llamar el planeta agua, pues realmente es el motor fundamental de la vida en este planeta por las interacciones termodinámicas que genera. Pero este motor lamentablemente está afectado fundamentalmente por la contaminación, estamos agotando pesquerías, estamos perdiendo hábitats fundamentalmente por acciones humanas y el calentamiento global pues tiene un efecto fundamental en el océano. El océano tiene la capacidad de absorber ese 30% del CO2, pero eso está teniendo unas repercusiones importantes en la acidificación del océano, con la pérdida de la salud de los organismos que habitan el océano, pero también con la limitación de absorber oxígeno. Entonces, aquí, y además, buena parte, 3.000 millones de personas en el mundo dependen del funcionamiento del océano para sus acciones fundamentales de alimentación o económicas. Aquí hay una meta concreta en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos compete. Una meta concreta en que se necesitan aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transformación de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. ¿Para qué? Para mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad al desarrollo de los países. Hay un tema muy particular con los estados insulares, esos son los estados más vulnerables ante el cambio climático y los menos adelantados. En Colombia, un país que tiene costas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, que tiene un área importantísima insular,
estamos supremamente rezagados, tenemos una institucionalidad que ha sido constante y permanente, pero no logra abarcar el reto. Yo creo que aquí hay un llamado muy importante a fortalecer ese desarrollo de las ciencias marinas. No lo hemos logrado, no lo hemos logrado en la magnitud y la aceleración necesaria. Cada vez hay más universidades que logran ampliar sus temas marinos. Tenemos una formación ya de doctorado en ciencias del mar, pero sigue siendo insuficiente para los retos de un país como el nuestro. Entonces yo creo que aquí quiero dejar ese segundo mensaje importante. Y el último objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con este funcionamiento del planeta desde esa parte biofísica es el objetivo 15 de vida de ecosistemas terrestres. 1.600 millones de personas por lo menos dependen de los bosques para su sustento, ¿sí? Y los bosques para su sustento no es solamente el bosque, sino el funcionamiento de los bosques asociado a las zonas de agricultura, a esas zonas, a esa relación y ese flujo, como lo mencionaba Felipe, de servicios ecosistémicos que nos generan los bosques. Necesitamos esto y estamos destruyendo bosques. Entonces, ahí hay una deuda importante en un país como el nuestro, uno de los países megadiversos que tanto hemos avanzado en poder cambiar y acelerar la política pública al respecto. Y yo quería traerles estos dos mapas que son mis mapas favoritos del país. Por un lado es el mapa de humedales que hizo el Instituto Humboldt con el Fondo de Adaptación después del fenómeno de la Niña del 2010, en donde reconocemos que por lo menos que casi el 30% de nuestro territorio continental son territorios del agua, son territorios de humedales. Y eso nos implica generar conocimiento sobre ellos y nos implica generar conocimiento básico, pero también aplicado para poder convivir con el agua. Y por eso hablamos de Colombia anfibia, porque sí que hay un montón de conocimientos asociados a esta Colombia anfibia que todavía no los logramos poner en prácticas de política pública. Y por el otro lado está el mapa de los bosques. El mapa de los bosques, donde ustedes ven que las mejores conservaciones de las coberturas de bosques están dentro de nuestros parques nacionales. Fíjense la región Caribe, fíjense la zona andina y los valles interandinos realmente preocupan mucho en un país megadiverso como el nuestro. Yo quiero hablarles un poco de un trabajo que hizo la Convención Ramsar sobre el papel de los humedales en el suministro de servicios para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Los humedales en el planeta contribuyen para el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, no son solamente en los objetivos que acabamos de ver, en todos, para el fin de la pobreza, para el hambre cero, para la educación de calidad, o sea, para todos. Y yo creo que aquí hay un trabajo muy importante para fortalecer ese conocimiento que tenemos en este país de los humedales. De nuevo, me dirijo a nuestra audiencia que es científica y académica fundamentalmente, que tanto estamos incorporando en nuestro trabajo el conocimiento de los humedales, la posibilidad de que tengamos tecnologías apropiadas al funcionamiento de los humedales, que los humedales se vuelvan un motor importante de desarrollo regional en lugar de estarlos acabando con procesos de rellenos, construcciones encima. ¿Sí? Entonces, este es un mensaje que quiero dejar. Los humedales, que son unos de los ecosistemas más importantes que más fijan carbono, hoy en día los estamos deteriorando a una tasa altísima. Y por el contrario estamos perdiendo posibilidad de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en la medida que los estamos deteriorando. Entonces hay un tercer llamado, ¿no? Necesitamos trabajar con los humedales para el cumplimiento de los ODS en este país en el que el 30% de su superficie es agua. Y aquí les quiero dejar una invitación, así como Felipe los invitó al curso de ODS. El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene una serie de podcasts muy interesantes. Yo les invito a que los vean, y tenemos un podcast específico sobre los humedales y el cumplimiento de los ODS que los invito a que los escuchen. Están en ese link, pero por favor entren a la página del COTS para que puedan ver y entender y disfrutar todos los contenidos. Por otro lado, quería contarles también, este es un mapa de la huella humana en que publicó el Instituto Humboldt en su último reporte de biodiversidad, y vemos cómo entre 1970 y 2015 pues el aumento de la huella humana ha ido pues ampliándose en este país megadiverso, de manera muy especial de nuevo en el Caribe, en las zonas andinas, y fíjense ustedes en las zonas de Orinoquía y el sur, en el piedemonte de Putumayo.
Esto lo que está diciendo es que estamos consumiendo nuestro capital natural, estamos consumiendo nuestros ecosistemas que nos pueden ayudar a lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Este es el mapa del IDEAM de susceptibilidad de suelos. De nuevo, suelos supremamente con una altísima proceso de degradación por salinización en la costa Caribe, en los Andes, fíjense aquí en Tumaco, y con procesos medios de salinización en la zona Orinoquía. Esto nos debe estar haciendo reflexionar de cómo vamos a manejar, cómo vamos a gestionar esto. Y la propuesta fundamental que tenemos desde la investigación es la restauración ecológica. La restauración ecológica es un proceso fundamental para poder mitigar de alguna manera y para poder regenerar esos daños que ya hemos hecho. Y hay toda una apuesta interesantísima de restauración ecológica y objetivos de desarrollo sostenible. Fundamentalmente lo que entendemos es que poder iniciar procesos masivos de restauración ecológica pueden ayudar a tener un círculo virtuoso para cumplir con los objetivos de fin de la pobreza, de cero hambre, de salud y bienestar, de educación de calidad y de agua limpia y saneamiento. Nuestras tierras degradadas, como se las mostré en los mapas, lo que están haciendo es reduciendo la posibilidad de infiltración del agua y de que el ciclo del agua realmente genere no solamente bienestar a la gente, sino posibilidad de que los suelos sean productivos y por lo tanto disminuyan los ingresos y disminuya el alimento y la seguridad alimentaria. Entonces ahí hay un círculo negativo, una trampa de la pobreza en la medida que estamos degradando suelos. ¿Cómo revertir eso? Pues con procesos de restauración. Y esta es mi siguiente invitación. La comunidad académica debe ser mucho más insistente en el conocimiento científico y técnico para procesos de restauración en un país megadiverso como el nuestro, que tiene huellas tan importantes de deterioro de sus ecosistemas. ¿Cierto? Poder generar estos procesos de investigación y de conocimiento técnico son fundamentales para masificar lo que estamos haciendo. Lamentablemente la política pública está muy basada en pilotos, tenemos un montón de pilotos que no los hemos logrado ampliar. Yo aquí quiero hacerles una invitación también, desde el Foro Nacional Ambiental, del cual soy miembro de su comité científico. Este año hemos estado acompañando una serie de ciclos asociados a entender el papel de los bosques para poder proponerle al gobierno una revisión importante de la política forestal del país, del Plan Nacional de Bosques. El siguiente foro va a ser sobre procesos de restauración. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Qué no contamos? Y realmente necesitamos acelerar y masificar el conocimiento práctico y científico sobre la restauración ecológica. Este país necesita que cada uno de sus municipios aborde el tema de restauración ecológica como un elemento fundamental de desarrollo, como un elemento fundamental de generación y creación de empleos, ahora que el COVID nos está poniendo en una situación tan difícil como nos la mostraba Felipe. O sea, la restauración ecológica puede ser un proceso muy importante para poder generar otras dinámicas asociadas a la regeneración, a empleos verdes, a otra forma de relacionarnos con el territorio. Felipe nos comentaba el estado de los avances. Yo simplemente quiero recordar, porque él ya lo mencionó, aquí tenemos la tabla que está en este informe que hizo el COTS sobre los avances del cumplimiento de las metas trazadas para los objetivos. De nuevo resalto nuestros objetivos de interés en esta charla: agua y saneamiento básico, acción por el clima, vida submarina y vida de los ecosistemas. Vemos que para agua y saneamiento básico y acción por el clima, pues estamos teniendo un rezago moderado para el cumplimiento de las metas. Para vida submarina tenemos un rezago crítico. Tenemos muchos problemas y por eso el llamado a que fortalezcamos investigación y acciones. Y de vida en ecosistemas terrestres, pues tenemos un rezago significativo del cumplimiento. En cuanto a las tendencias de cumplimiento, que es otro de esos resultados que saca el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Colombia, de nuevo tenemos unas tendencias de trayectoria esperada de que se cumplan esos objetivos para agua y saneamiento básico, para acción por el clima. Sin embargo, tenemos un avance moderado que puede que de pronto no cumplamos ese objetivo 14, el de vida submarina, pero para el de vida en ecosistemas terrestres realmente tenemos una tendencia decreciente, fundamentalmente, como lo mencionaba Felipe, por el proceso de deforestación, y que probablemente tengamos un retroceso en el cumplimiento de esas metas.
Un mensaje final. Esta gente que ha estado trabajando tanto con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y su preocupación por cómo los estados pueden realmente dar la operatividad, entre ellos Jeffrey Sachs y Mariana Mazzucato y Johan Rostrom, ellos acaban de hacer, bueno, el año pasado hicieron una publicación bien interesante de cómo se logran 6 transformaciones que nos agrupan los objetivos de desarrollo sostenible, porque necesitamos profundas transformaciones para poder cumplir los objetivos y el Acuerdo de París, ¿cierto? Y ellos nos invitan realmente a que se necesitan acciones complementarias de los gobiernos, la sociedad civil, la ciencia y las empresas. ¿Qué hacen? Nos proponen integrar en 6 grupos los objetivos de desarrollo sostenible para 6 acciones muy dirigidas. Educación, género e inequidad, salud, bienestar y demografía, decarbonización de la energía e industria sostenible, alimentos, tierras, agua y océanos sostenibles, ciudades sostenibles y comunidades, y revolución digital y desarrollo sostenible. Yo creo que agrupando en esto le da una posibilidad de sinergias, de actuaciones mucho más concretas, de hojas de ruta más cohesionadas, que nos ayudarán a pasar de un cambio incremental en ese cumplimiento de objetivos a un cambio transformacional. Y aquí la academia y la comunidad científica y ese vínculo con la empresa son fundamentales. Entonces, aquí hay una serie de propuestas que yo les invito a consultar, una agenda de acción para que la ciencia brinde los conocimientos necesarios para diseñar, implementar y monitorear esas transformaciones de los ODS. Colombia ha avanzado, todavía de manera muy discreta, pero ya tenemos elementos. Tenemos elementos asociados a economía circular, elementos asociados a soluciones basadas en la naturaleza, en transiciones socioecológicas. La invitación es que sumemos, nos apropiemos de este tipo de iniciativas para que entre todos podamos darle cumplimiento. Y quiero terminar con esa reflexión que no podemos seguir evadiendo, ¿no? ¿Cuál es el futuro que realmente necesitamos para nuestra supervivencia? ¿Qué tanto estamos comprometidos con eso? Y yo creo que aquí hay un elemento fundamental de decisiones éticas. ¿Vamos a seguir en la ética de la muerte y la destrucción o nos sumamos a la ética de la vida y el cuidado? Y esa ética se manifiesta en decisiones. Decisiones como sociedad, las decisiones en las agendas científicas, las decisiones en la toma de decisiones políticas y en nuestra acción como actores de política pública, y obviamente en decisiones económicas. Y con esto quiero ya que podamos hacer nuestra discusión y nuestra conversación. Sandra, muy interesante. A Sandra y a Felipe, definitivamente esto nos da para muchos más foros y foros puntuales, pero creo que efectivamente, como lo decía Felipe en su presentación, esto no se puede tomar punto por punto, sino tiene que ser algo articulado, porque, y aclaro, soy psicóloga, entonces obviamente este tema humano me toca mucho en todos estos escenarios, pero siempre, y como lo mencionó Felipe y lo mencionó Sandra, quisiera retomar esa pregunta que dejé cuando terminó Felipe, y es, ¿qué tanto escenario ven ustedes que tenemos socialmente para estas conversaciones? Porque obviamente viene de un interés y, como lo decía Felipe, de un romanticismo por tener un mundo mejor y un escenario de vida mejor, pero muchos yo creo que se lo han dejado a esos actores superiores, al gobierno, pero cuando uno lo lleva a este punto que lo tocó Sandra, es realmente como seres humanos sociables, ¿qué tanto comportamiento tenemos con esta conciencia? Porque finalmente sumamos en esos puntos que tiene Colombia y sumamos en positivo o en negativo. Yo quisiera empezar contestando tu pregunta, Mónica, y también complementando lo que nos contó Sandra. Y es que yo creo que hay dos elementos fundamentales que explican por qué es tan complejo avanzar realmente en el desarrollo sostenible y en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. El primero es la percepción del riesgo, y Sandra lo mostraba muy bien en esas olas, la más chiquita, la mediana y la más grande, y es que la percepción de riesgo frente a esa inestabilidad de la biosfera que estamos generando es muy baja.
Y para hacer un paralelo con lo que estamos viviendo, es como si el gobierno simplemente nos hubiera dicho que por favor no saliéramos de la casa y que por favor si salíamos utilizáramos tapabocas porque de pronto nos podía dar COVID. Lo más probable es que nadie hubiera hecho eso, ¿sí? Entonces, cuando vimos el riesgo ya llegándonos, cuando ya vimos que el presidente cerró el aeropuerto, cuando vimos que empezaron a cerrar las empresas, cuando vimos que había una orden ya a nivel de decreto presidencial de que no saliéramos, dijimos, no, esto ya es serio. Y asimismo, todos estamos moviéndonos en esa percepción del riesgo de manera diferente, ¿sí? Y es la decisión que toma cada uno, digamos, el que sale el día sin IVA a comprar un televisor, pues tiene una percepción diferente del que simplemente se queda en la casa y no sale a comprar el televisor, o el que tiene que salir a trabajar en la calle y a rebuscarse su ingreso, pues su percepción del riesgo es, necesito ingresos y pues si me muero de COVID no es tan grave porque es que en últimas yo no tengo ingresos para comer. Sí, entonces todo esto depende de la percepción del riesgo. Y los temas climáticos y los temas que estamos en términos de degradación de la biosfera son algo muy lejanos. Entonces, que el océano se llene de plástico, pues mucha gente no conoce el océano. O que tengamos todos ingresos para comprar un carro, pues uno feliz con su carro, pero no sabe que está generando emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el tema de percepción del riesgo es supremamente complejo en términos de hacer ver esa gran ola que viene detrás y que puede ser mucho más fuerte que el COVID. Y lo segundo es que todo este tema de desarrollo sostenible es un problema de acción colectiva, es decir, no, el gobierno no nos puede educar a punta de decretos. El gobierno no es capaz de implementar todos los planes de reciclaje que se necesitan para que dejemos de acabar con el planeta. Entonces, los problemas de acción colectiva funcionan en la medida en que cada uno se empodera, en la que cada uno entiende que hay un recurso común que es el planeta y en la que cada uno hace su parte para poder contribuir a la solución de ese problema. Entonces, eso lo hace supremamente complejo, y lo hace supremamente complejo porque como mostraba en los datos, venimos de una degradación ambiental en los últimos 20 años, diría yo, 20, 30 años, y tal vez en los últimos 5 es que se ha hecho mucho más tangible, mucho más palpable. Entonces, si yo no me siento parte del problema, pues nunca voy a ser parte de la solución. Y a mí me ha impresionado el cambio que ha habido en las nuevas generaciones, me ha impresionado sobre todo mis hijos pequeños, que son niños de 9 y de 6 años, que ya vienen con ese chip metido. Entonces yo diría que si logramos no acabar el planeta en estos 10, 15 años, la siguiente generación va a lograr las transformaciones grandes que necesitamos. El problema es que estamos como en una carrera contra el tiempo, en la que no tenemos esos 10 o 15 años para que esas nuevas generaciones lleguen con ese cambio del chip. Y por último es el tema de los liderazgos, que está muy asociado con el tema de acción colectiva. Si uno ve a un líder que inspira, si uno ve a un líder que está diciendo, listo, yo salvo Air France, yo salvo KLM de esta crisis, pero a cambio ustedes se comprometen a volverse carbono neutro, eso es un ejemplo de cómo un gobierno realmente está comprometido con estos temas. Vemos otros gobiernos en los que son negacionistas del cambio climático, como es el tema de Estados Unidos y de Brasil, que digamos tienen buena parte de la solución, ahora son buena parte del problema, y vemos un gobierno en Colombia en el que hay mensajes confusos, hay mensajes en los que hay buenos compromisos en términos de sostenibilidad, como es el tema, por ejemplo, de electrificación de vehicular, pero por otro lado estamos hablando de Tribugá como una opción de poner un puerto en el Pacífico que tenga un impacto ambiental importante, un impacto en pérdida de biodiversidad en el Chocó. Entonces, esos liderazgos también son críticos como para que esa acción colectiva en la que todos tenemos que tomar decisiones, pues haya unas motivaciones y unos drivers que realmente logren esas soluciones. De acuerdo, Sandra. Sí, yo creo, Mónica, que o sea, el tema de la expectativa de calidad de vida nos ha generado un poco esta locura, ¿no? Nos mostraba Felipe la gran aceleración que está fundamentalmente asociada a un sistema de vida y a un sistema de político y económico de desarrollo que nos creó una expectativa de cuál es la vida, cuál es la mejor vida para vivir, que todos queremos vivir, ¿cierto? Y ese modelo tal vez hoy en día es el que hay que revisar.
y por eso un poco la invitación a la decarbonización, pero ese mismo modelo lo que nos hizo fue crear una falsa sensación del individualismo y de que el individuo no requiere de nadie más para vivir, sino de sus propias habilidades. ¿Sí? Y eso creo que nos ha hecho mucho daño y está muy asociado a lo que nos comentaba Felipe, de la dificultad de la agencia propia para entender el cambio. Para mí, el negacionismo de la crisis. Estamos como en ese proceso de duelo de que todavía no, o sea, no es cierto, lo que está pasando no es cierto, todos queremos volver a la normalidad, queremos volver a salir, irnos de viaje, ir a comprar, tener la vida que antes teníamos. Y lo que nos está mostrando hoy el COVID como una muestra gratis es, tal vez podemos tener una vida digna para vivir sin necesidad de mantener esos ritmos aspiracionales que tenemos. Y yo creo que ahí hay una reflexión muy importante para hacerse desde todos los ámbitos de las disciplinas. El modelo de calidad de vida y de aspiración de vida creo que se agotó. Y es un tema de injusticia, de nuevo, Felipe lo mencionaba. O sea, esa aceleración lo que hizo fue generar unas brechas sociales profundas. Y un poco lo que hoy en día necesitamos, un poco también para poder reactivar esa solidaridad que tenemos como especie, es reconocer la diferencia y las dificultades de formas de vida que otros tienen que ni siquiera logran una aspiración como la que tenemos los ciudadanos urbanos, que esa es la otra. O sea, pasamos de ser una sociedad rural y en las últimas 2 décadas pasamos a ser más habitantes en el mundo que viven en ciudades. Y eso nos afectó demasiado, esa comprensión de ser uno más en el planeta, de ser una especie que depende de los ciclos de la naturaleza. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante para reconectarnos con lo que realmente necesitamos para tener una vida digna, decente, satisfactoria, y lo que el planeta realmente nos puede dar a todos sin entrar en un espacio de peligro y de riesgo, como nos mencionaba Felipe. O sea, la percepción del riesgo, las ciudades no la quitaron. En las zonas rurales es más evidente el riesgo por esa variabilidad y esa funcionalidad de la sociedad asociada a los ciclos de la naturaleza. La ciudad lo que hizo fue desconectarnos de esos ciclos de la naturaleza y por eso la percepción del riesgo se perdió. Y ahí hay un punto, es cierto, Sandra, y ahí hay un punto que con lo que estaba tocando Felipe y con todo lo que ha pasado con el COVID, el hecho de que hayamos entrado a confinamiento antes de ver tantas cosas que vimos en otros países y aquí no las vimos, pues da para que aquí no creamos pues en muchos escenarios que esto no puede complicarse más. Pero obviamente en este escenario nos ha forzado a reconocer, como lo mostró Felipe, que tenemos una mejor calidad de aire en estos días por menos vehículos, que podemos hacer un menor consumismo en ciertos escenarios y lo que mostró el día sin IVA fue el desespero por ir a consumir, ¿sí? Dentro de un contexto particular, porque pues también cada uno está viviendo su propio escenario, pero definitivamente el primer responsable de generar una diferencia es de manera individual. Y aquí pienso yo que tiene cobertura cualquier área, o sea, esto es multidisciplinario, esto no es solamente para ti, para Juan Armando, que nos saludó aquí por Facebook Live, a quien le mando un saludo grandísimo, porque a la Misión de Sabios los conocí a algunos en sus escenarios de construcción de conocimiento, y creo que más que ser esos profesionales con tanto conocimiento, título y abordaje de tantos temas, son personas, son unos seres humanos muy grandes que lo que ve uno es la construcción de país que quieren hacer. Y también se los digo a ustedes dos, o sea, yo quedo sorprendida porque vengo hace algún tiempo conectándome con estos objetivos de desarrollo sostenible y creo que definitivamente la responsabilidad es de absolutamente todos. Y aquí en foros que me invitan Felipe, para hablar de qué ha pasado con la educación y todo este tema de la educación virtual y la educación remota y el tema de la tecnología. Un día dije, lo quiero conectar con los objetivos de desarrollo sostenible, pero cuando lo leo y encontré, o sea, yo te digo que yo
hablo del de educación de calidad, del de igualdad de género, del trabajo decente para un crecimiento económico, porque viene de un proceso de formación previo donde mis conocimientos suman y generan un ecosistema laboral mucho más equitativo, pero obviamente todo esto con el esquema de innovación genera cambios que van a beneficiar, y cuando tú comenzaste a hablar del impacto de la electricidad en todo este cambio próspero a nivel social y económico, claro, me conecta con las revoluciones industriales donde la tecnología ha generado esa mediación de cambio, pero viene al mismo origen, el ser humano, y es cómo llevar, y en un foro de la semana pasada me decía, la persona que me invitó me decía, nunca había pensado en la educación virtual desde ese escenario, y es efectivamente cómo llevar al docente y a los investigadores a que incluyan, y para mí esto es valores y es ética y es responsabilidad, cómo incluyo en mi actuar académico, profesional, para los investigadores su contexto de investigación, estos objetivos para que haga parte de mi dinámica normal, porque alguien como lo escribía en el chat, esto es cultural, esto tiene que entrar en un esquema de cultura donde reconozco mi responsabilidad. Obviamente esto puede tener tanto de ancho como de amplio, de si seguimos utilizando plásticos, de si seguimos talando árboles, pero en la realidad es mucho más amplio, y es cómo incentivamos al investigador y a la educadora a que incluya este comportamiento dentro de su contexto, porque es llevar por medio de ellos a los estudiantes a un ecosistema de CTI donde la investigación aplicada tenga este impacto. ¿Cómo los estimulamos? Yo creo que eso es un gran reto, y al mismo tiempo es la única manera que esto tenga una salida. Precisamente como uno de los objetivos que tenemos en el centro es generar como esos espacios multidisciplinarios para pensar en cómo transformar nuestras ciudades, en cómo también generar pues oportunidades de desarrollo económico y social teniendo en cuenta pues la dimensión ambiental. Y es la manera un poco de abordar esto. Por eso el esquemita que mostró tanto Sandra como yo de los objetivos de desarrollo sostenible es tan relevante para esto, y es que uno puede que independientemente de su profesión, independientemente de su actividad, puede tener un sesgo más hacia una cosa que hacia la otra. Yo soy economista, he estado trabajando en temas de desarrollo y me encontré con el desarrollo sostenible hace un poco más de 5 años, pero digamos que en mi gremio cuando estaba en la universidad 10, 15 años, se veía a los ambientalistas como una traba para la prosperidad, como una traba para el desarrollo, los que no dejan construir carreteras, los que no dejan sacar petróleo. Entonces, son esos espacios de discusión, son esos espacios de trabajo conjunto los que se necesitan si realmente queremos esas soluciones del desarrollo sostenible. Y un ejemplo muy, muy práctico es la discusión que estamos teniendo en este momento alrededor del fracking. Entonces, para mí el fracking no es ni negro ni blanco, el fracking es muy gris, ¿sí? Porque el fracking obviamente tiene unos riesgos gigantescos y no lo podemos hacer en muchas partes, de pronto en otras sí, pero el fracking también puede ser una oportunidad para tener acceso a un recurso de transición como es el gas natural y empezar a producir energía no a partir de carbón y diésel como la estamos produciendo en algunas térmicas, sino también a través de gas. Entonces, uno debe estar abierto a reevaluar posiciones que muchas veces tienden a ser dogmáticas, y no, el desarrollo sostenible es gris, es muy gris, y cada situación tiene que tener una mirada en ese sentido, una mirada escéptica, una mirada en la que uno tome una decisión y tome una alternativa pensando en esa sostenibilidad. Y para conectarlo con esto del COVID, entonces, nuevamente, acá no es encerrarnos, digamos, si nos encerramos nos salvamos en la parte de salud, pero si seguimos encerrados, pues acabamos la sociedad en términos económicos y sociales. Entonces, cada uno que toma una decisión de cuándo salir y a qué salir, está tomando una decisión teniendo en cuenta esos balances dependiendo de las diferentes dimensiones. El desarrollo sostenible es exactamente lo mismo. Entonces, yo cómo voy a organizar mi alimentación. Tengo conciencia de cómo mi alimentación no solo afecta a mi cuerpo, sino también cómo está impactando el planeta. Yo sé cómo están cultivando los alimentos que traigo a mi mesa.
el tema de consumo. Puede que yo tenga un poder adquisitivo grande, pero eso significa que entonces voy a llenar mi basura de plástico. No voy a hacer ningún esfuerzo por reciclar, no voy a hacer ningún esfuerzo por hacer compost. Entonces, todas esas decisiones que son microdecisiones, o sea, no va a llegar un gran salvador del cambio climático que va a enfriar la Tierra, no, son microdecisiones para solucionar y cambiar macro comportamientos. Entonces, eso es muy importante en que cada uno aproveche estos espacios y mejore su entendimiento, y una vez como personas conscientes, como personas éticas, como mencionaba Sandra, pues tomemos las decisiones que tenemos que tomar, y son decisiones muy chiquitas que no tenemos que estarlas difundiendo, contando, pero a partir de esas decisiones creería yo que si logramos tener muchas microdecisiones, pues realmente vamos a cambiar esos comportamientos a nivel general, que es lo que necesitamos para poder buscar una salida en este sentido. Mónica, yo creo que hay un tema, la tecnología puede acercarnos o puede separarnos, ¿no? Yo he estado con la línea de cómo nos desconectamos de la naturaleza, y yo creo que la tecnología puede ser un vehículo para volvernos a reencontrar con la naturaleza desde habitantes tan urbanos, pero también puede ayudarle mucho a los habitantes rurales a visibilizar esa naturaleza que está perdiendo. Entonces, yo sí creo que aquí los profesores tenemos un papel, y a todas las escalas, tenemos un papel muy importante. Yo no sé cuántos, por ejemplo, de los profesores que hoy nos están acompañando utilizan la biodiversidad de sus territorios en su clase, para enseñar matemáticas o para enseñar sociales o para enseñar biología, no solamente para biología, pero por ejemplo, yo sí creo profundamente en el papel que puede tener el reconocimiento de la biodiversidad de los municipios, y cómo poder crear una red de esa ciencia ciudadana asociada a la biodiversidad, porque las universidades no dan abasto, ni el Instituto Humboldt va a dar abasto para poder tener los listados de biodiversidad, pero en cambio sí hay unas herramientas tecnológicas maravillosas como los BioBlitz o el iNaturalist, en donde la gente va, le toma la fotico a la mata, la pone y hacen su listado su inventario de biodiversidad de su municipio, de su pueblo. Eso puede ser una belleza, pero no lo estamos haciendo porque la tecnología se está viendo como un objetivo más que como un medio, al menos en los temas de biodiversidad. Y yo sí creo que tenemos que reenfocar el tema para que cada niño y cada joven que viene de un municipio de este país se vuelva un embajador de la biodiversidad, pero no solamente la biodiversidad que ya existe, sino en lo que se deterioró. Que ese es el otro tema. Yo insistía mucho en que tenemos una huella ecológica y un proceso de degradación de ecosistemas en este país megadiverso importante. Y ahí hay muchos dolores de los territorios asociados a los nuevos proyectos de desarrollo, porque los proyectos de desarrollo deben contemplar también que hay unos problemas previos, unos pasivos ambientales, como lo llamamos técnicamente, que no se han logrado resolver. Hay una deuda ambiental con los territorios. Yo creo que la tecnología también puede ayudar mucho a reconocer la dimensión de los pasivos ambientales para que podamos superarlos y ir a esa senda del desarrollo asociado, por ejemplo, a la restauración. O sea, hace muchos años, por allá en la época de los años 80, 70, 80, el INDERENA en su momento creó los viveros comunitarios. Cada municipio tenía un vivero municipal. Hoy en día eso no existe. ¿Tú te imaginas el poder que puede tener un vivero para los niños de un pueblo o para los estudiantes de universidad para hacer seguimiento de eso? En procesos de restauración de bosques, de suelos, de agua. Yo creo que la tecnología hoy en día, como medio para poder contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, es fundamental en la educación. Y para reencontrarnos con la naturaleza, porque perdimos nuestras raíces con la naturaleza. Y en este país, la mayoría de los colombianos tenemos una raíz con un pueblo, ya sea por los abuelos, por los tíos, por la finca. O sea, hay un tema de revalorizar familiarmente la naturaleza, de donde buena parte de nuestra identidad cultural depende de la naturaleza, eso que nos hace únicos, que nos hace fiesteros, que la música, que la comida, todo eso viene de la biodiversidad. Y son elementos de orgullo. Los colombianos hemos perdido un poco esos elementos de identidad que nos crean orgullos, y muchos están asociados a la biodiversidad. Yo creo que hay muchas maneras de cómo la tecnología nos puede ayudar a esto y reactivar y revalorizar
nuestra relación con la biodiversidad para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, incluido, como les decía, el tema de entender la biodiversidad no como un freno para el desarrollo, sino como una oportunidad de creación de nuevos empleos. Sandra, muchas gracias. Bueno, yo le decía a los panelistas que cuando los foros se ponen muy buenos, generalmente trato de que sea 1 hora y mentira, se alargan. Entonces, esta no ha sido la excepción. Hemos tocado de manera abierta temas de cultura que nos han colocado en la mesa, en las preguntas. Hemos tocado temas de inclusión, temas de ética. Creo que esto tiene mucho más escenario y definitivamente hace parte de un proceso de responsabilidad con nosotros y con nuestro escenario de vida. Les quiero agradecer muchísimo. Vuelvo a colocarles a ustedes en el escenario Felipe y Sandra, Renata. Todo nuestra conversación hoy son con investigadores, con directivas de universidades, centros de investigación y ya después de todo este tema de COVID, con docentes y hasta con estudiantes. Entonces estos foros, y para quienes lo están preguntando, estos foros están en la página de YouTube de Renata. Aquí van a encontrar este foro, pero le quiero colocar a ustedes dos, Renata, a su disposición para que lo que necesiten, tanto divulgación como creación de conocimiento, como trabajo con mesas, levantar trabajos articulados, porque algo a lo que le apostamos en Renata es articular, a generar visibilidad y una construcción de conocimiento que nos sume a todos en este escenario que es Colombia. Entonces, les quiero agradecer. Tuvimos alrededor de 100 personas que asistieron a este foro, a quienes les quiero agradecer su asistencia, y a Felipe y a Sandra nuevamente por haber atendido nuestro llamado y que podamos construir nuevos foros donde podamos divulgar mucho más y podamos generar conciencia sobre la responsabilidad que tenemos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. A ti, Mónica. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos y los invitamos a que nos acompañen la semana entrante y voy a empezar con una pregunta y me comprometo, Felipe y Sandra, porque además tenemos el foro del martes es con psicólogas para hablar un poco de qué ha pasado en nuestra salud mental en este proceso de confinamiento y estrategias para avanzar. Pero creo que ahora en adelante a todos los panelistas les voy a hacer alguna pregunta de desarrollo sostenible para seguirlos involucrando en este tipo de responsabilidad desde nuestro actuar profesional. Entonces, muchísimas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.